Seguimos con ese 1 de mayo porque bajo el lema "La lucha continúa, más derechos, más igualdad, más cohesión, primero las personas", más de 12.000 personas, nunca mejor dicho, participaron este miércoles en las manifestaciones convocadas por los sindicatos, comisiones obreras y UGT en toda Castilla-La Mancha. 1.500 fueron las que se contabilizaron ayer en Puerto Llano. El secretario general de Comisiones Obreras Castilla-La Mancha, Paco de la Rosa, ha participado en la manifestación de Puerto Llano, donde en declaraciones a los medios de comunicación ha pedido en este 1 de mayo un gobierno progresista con ideología de izquierdas que sitúe a los trabajadores y trabajadoras, a las personas, en la primera página de la agenda política y social. Es necesario, dice, recuperar el espacio perdido y situar a las personas trabajadoras y al empleo en el centro. Compañeros y compañeras, hoy es 1 de mayo, hoy es el día de los trabajadores y de las trabajadoras. Hoy nadie puede arrogarse el protagonismo que tenemos que tener las trabajadoras y los trabajadores. El 1 de mayo es el escaparate, el mejor escaparate para hacer las reivindicaciones, porque como todas sabéis, a los trabajadores nunca se nos regala nada. Los trabajadores y las trabajadoras tenemos que arrancar siempre los derechos en la calle o en la mesa de negociación. No ha habido ningún gobierno que nos haya regalado nada, pero sí ha habido algunos que han sido sensibles a las reivindicaciones de los trabajadores. Llevamos más de 10 años perdiendo derechos. Llevamos más de 10 años siendo los únicos paganos de una crisis económica inventada para hacer más ricos a los ricos. Por eso hoy, en esta ciudad, en la que me siento orgulloso de poder estar presente, una ciudad que ha sido motor del movimiento obrero, es el mejor día para reivindicar. Es el mejor día para decirle a la clase política que los trabajadores y las trabajadoras ya hemos hablado. Lo hicimos el domingo pasado en las urnas. Le dijimos un no rotundo a la radicalidad, a la ultraderecha, a los que quieren llevarnos al pasado. ¡No pasará! ¡No pasará! El domingo, las trabajadoras, sobre todo ellas, sabían muy bien dónde tenían que votar, porque había algunos que querían situar de nuevo a las mujeres en la casa con la pata quebrada. Perseguir la igualdad no es solo un discurso, es una actitud, es una forma de vivir. Y desde luego, quienes defienden la violencia machista, quienes dicen que no existe, quienes no apuestan por la igualdad radical, quienes se empeñan en mantenernos en este sistema laboral donde las mujeres siempre son las víctimas, desde luego esos nunca van a contar con el apoyo de las trabajadoras y de los trabajadores. En este sentido, el secretario regional de UGT, Carlos Pedrosa, ha instado a la clase política a luchar por mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Por ello, ha instado a Pedro Sánchez a formar gobierno con la izquierda, cuya ideología está más cercana a la de los sindicatos y, por ende, a los trabajadores. Así lo defendía Pedrosa este 1 de mayo en Puerto Llano. Yo no sé si el próximo gobierno de España va a demoler o va a reformar la reforma laboral, pero lo que sí sé es que en este país la clase trabajadora no puede seguir más tiempo sufriendo los efectos demoledores de las reformas laborales de 2010 y 2012. Yo no sé si por fin nos va a caer en gracia a los trabajadores de este país que los partidos políticos en la mesa del Pacto de Toledo se pongan de acuerdo en algo y en eso, y tengamos la derogación de la reforma de las pensiones y tengamos la seguridad de que en este país los pensionistas, las pensionistas, los de hoy y los de mañana vamos a llegar
a final de mes. Es por ello que los sindicatos defienden la creación de un decálogo de cuestiones sindicales y sociales para construir una sociedad mejor, declaraba el secretario general de Comisiones Obreras en Ciudad Real, José Manuel Muñoz. Y despedirme, estoy viendo que estoy consiguiendo el objetivo y me alegra muchísimo siempre estar aquí en Puerto Llano con mi gente, con la gente luchadora. Soy gente obrera, gente luchadora como no en otros sitios puedes encontrar en tanta mayoría. Y esto tenemos que aprovecharlo. No nos han regalado nada, se decía también aquí esta mañana. Todo es fruto de nuestra combatividad, de nuestra capacidad, de nuestra movilización, de nuestra capacidad de negociación e influencia. Ahora más que nunca tenemos que mantener la unidad de acción. Ahora más que nunca tenemos que actuar con inteligencia, con insistencia y con firmeza para implantar ese decálogo de cuestiones sindicales y sociales que le transmitíamos a los partidos antes de las elecciones y que estaremos muy atentos al cumplimiento. Un decálogo que confecciona una sociedad mejor, un país con políticas económicas, sociales y laborales, que es lo que nos merecemos. Compañeros y compañeras, gracias por vuestra asistencia, ¡viva el 1 de mayo y viva la lucha de la clase obrera! ¡Viva! Castilla-La Mancha crece por encima de la media del país, sin embargo, pese a los 4 años de recuperación, hay importantes bolsas de pobreza. 1/3 de la población trabajadora está muy cerca de ser pobre, 1/4 parte de las personas trabajadoras pasa necesidades severas. Así lo denunció el secretario general de Comisiones Obreras en Castilla-La Mancha, quien ha reclamado un reparto justo de la riqueza y del crecimiento vía empleo de calidad y salarios dignos. Que 1/3 de la población española está en la pobreza. Que 1 de cada 4 niños en este país pasa hambre, que las mujeres mayoritariamente no ganan un salario digno ni tienen derecho a jubilarse, que así es muy difícil perseguir la igualdad, que así es muy difícil vivir. Y por lo tanto ellos, los que nos gobiernan, los que nos deben de gobernar, tienen que tenerlo muy claro, tienen que saber que es imprescindible hacer una ley de educación pública y para todos los ciudadanos. Los gobiernos que nos quieran gobernar tienen que saber que los trabajadores queremos una sanidad pública y universal. Y los que nos gobiernan tienen que saber que los trabajadores tenemos que estar en el centro. Y por lo tanto, necesitamos un nuevo estatuto de los trabajadores. Un estatuto que dé dignidad a la contratación, que dé dignidad a los salarios, donde las jornadas abusivas no sean el pan nuestro de cada día de todas nuestras empresas. Y eso, desde luego, ha de ser la principal prioridad que se tenga que marcar quien nos quiera gobernar. Porque el voto de izquierdas el domingo lo echaron las trabajadoras y los trabajadores en la urna. Por lo tanto, los pactos con el IBEX 35, cuidadito, cuidadito. ¡Con Rivera no! ¡Con Rivera precisamente, no! ¡Con Rivera no! Precisamente, antes de ayer, la patronal decía que quería un gobierno descaradamente a la derecha. La patronal nos decía que no quiere derogar la reforma laboral. La patronal nos decía con toda claridad que quiere lo que quiere Rivera, un contrato único, pero único en la miseria, igual en la pobreza, un contrato único que no tenga causa de despido, donde los trabajadores serán despedidos sin causa y gratis, a ser posible. Aparte de los salarios dignos, Juan Jiménez, secretario general de UGT en la provincia de Ciudad Real, defendía la aprobación de la subida del salario mínimo interprofesional, a la vez que reclamaba mejores inversiones en igualdad y también en infraestructuras importantes para la provincia, como son la A43, la autovía Ciudad Real-Toledo o la N430. Un poco menos mal que vivían antes gracias a la subida del salario mínimo interprofesional. El 8 de marzo fue un clamor esta provincia y este país pidiendo igualdad real, efectiva entre hombres y mujeres. Hay que seguir peleando y profundizando en la igualdad real y efectiva en la negociación colectiva y en las políticas sociales.
hay que aumentar el gasto en educación, en sanidad, en políticas sociales, pero sanidad y en educación pública, que es lo que nos hace a todos un poco más justos. Y por supuesto, hay que pedirle al nuevo gobierno que se instituya que de una vez por todas en esta provincia se terminen las infraestructuras para que se pueda desarrollar de una forma totalmente provincial. Y en ese sentido estamos pidiendo que de una vez por todas se acometa la obra de la autovía nacional 43, la que vertebra la provincia de Ciudad Real por Almadén. Hay que conseguir de una vez por todas la autovía Ciudad Real Toledo. No se puede morir más gente en la nacional 430, hay que arreglarla. Y también, amigos y amigas, algún recado a la patronal. Hay que decirle a la patronal de esta provincia que no sean rácanos, que inviertan en seguridad y en salud de sus trabajadores. Además de la A43, los sindicatos también reivindican una mayor financiación para las comunidades autónomas, defendiendo que los presupuestos generales del Estado tienen que suponer equilibrios entre los territorios. Nuestra guerra es la de los derechos. Una reforma fiscal que permita que las comunidades autónomas tengan la financiación suficiente, porque de ello depende la sanidad, de ello depende la educación, de ello depende la dependencia. Necesitamos un país cuyos presupuestos generales del Estado provoquen equilibrios entre los territorios y un trabajador y una trabajadora de Puerto Llano tenga un salario semejante al de otros de zonas más industrializadas, más desarrolladas del país. Y para eso hace falta la A43 en Puerto Llano y Almadén. Para aquí sigue habiendo industria. Y para eso hace falta soluciones en infraestructuras que nos unan con el sur de España y el puerto de Algeciras. Y que esta España intermedia y despoblada no se quede en tierra de nadie. Yo no sé si el próximo gobierno de España va a demoler o va a reformar la reforma laboral. Pero lo que sí sé es que en este país la clase trabajadora no puede seguir más tiempo sufriendo los efectos demoledores de las reformas laborales de 2010 y 2012. Yo no sé si por fin nos va a caer en gracia a los trabajadores de este país que los partidos políticos en la mesa del Pacto de Toledo se pongan de acuerdo en algo y en eso y tengamos la derogación de la reforma de las pensiones y tengamos la seguridad de que en este país los pensionistas, las pensionistas, los de hoy y los de mañana vamos a llegar a final de mes. Como ven, un 1 de mayo repleto de reivindicaciones y lucha obrera con Puerto Llano como sede.